Buenas a todos amigos, sean bienvenidos a este recorrido virtual. El día de hoy nos trasladaremos rumbo al siglo XVI en la época colonial en América. Esta vez les compartiremos acerca de la situación social en la que se vivía, qué grupos sociales existieron, por qué se dividirían, bajo qué caracteres se regían, en fin, todo ello. Así que comencemos este viaje. Como ya había mencionado, durante el siglo XVI se vivieron diferentes transformaciones tras la época colonial. Uno de esos cambios fue la división de grupos sociales de acuerdo a la raza, color o características físicas de las personas, ya sea que vinieras de españoles, de indígenas, de los esclavos, de los mestizos, en fin, todo ello. Y para pertenecer a cada grupo tenías que contar con ciertas características específicas. Así que empecemos. Los indígenas. A la llegada de los españoles, los pueblos indígenas sufrieron grandes cambios. Una de ellas, y la de mayor impacto, fue la desculturalización, la cual consistía en que los indígenas aceptaran la religión cristiana de su Dios, impartido por los españoles y por los frailes traídos de España. Con esto también se creó una opresión contra ellos, por lo que solo se encargaban de trabajos más pesados como lo era la ganadería, la agricultura, la construcción, entre muchos más. El destino más cruel para dichos individuos indígenas era ser esclavo de los españoles, ya que su único pago era su propia comida. Sobre su alimentación, los españoles intentaron quitar el maíz y sustituirlo por el trigo, algo que no tuvo éxito, por lo cual su alimentación solo sufrió unos pequeños cambios, ya que ellos no consumían carne de vaca y de cerdo, además de que dichos animales no se encontraban en los continentes, y si llegaban a consumir cárnicos, era de manera inusual o con propósitos meramente espirituales. Por último, su vestimenta cambió completamente, de llevar un taparrabo, como coloquialmente lo denominamos, a prendas de manta que cubrían por completo sus cuerpos en ambos casos, tanto de hombres como de mujeres. Las castas se podrían definir como grupos de personas de una sociedad que se clasifican jerárquicamente, dependiendo de determinadas ocupaciones o ciertas características. En la Nueva España se estableció una clasificación racista de la población, donde al inicio se encontraban los españoles peninsulares, seguidos de los españoles nacidos en América, llamados criollos. En tercer puesto, las castas o mezclas de blancos, indios y negros, y al final la masa de indígenas y negros. Los grupos raciales indios, blancos y negros no se conservaron puros. Las mezclas de ellos provocó la formación de las castas. La pureza de sangre se reputaba como un honor. Las castas, que eran el producto de la mezcla de las tres razas diferentes, eran tenidas por infames, según la ley. Entre las castas más importantes eran los mestizos, provenientes de la mezcla de sangre española e indígena, la de los mulatos, mezcla de sangre española y africana, y la de los zambos, nacidos de sangre negra e india. Si no se les podía ubicar claramente dentro de un grupo racial, eran negados y discriminados por unos y otros. Con el tiempo se multiplicaron estas combinaciones, dando nombres curiosos, como el de los pardos, los chinos, lobos, cambujos, los tercerones, moriscos, saltatrás, jíbaros y albarazados. Las castas fueron la parte más útil de la población, ya que los hombres se dedicaban al rudo trabajo de las minas y eran los que proveían de soldados al ejército. De ellos salían los criados de confianza y ejercían todos los oficios y artes menores. A finales del siglo XVIII, al debilitarse el sistema de castas, se produjo frecuentemente el cruce de la línea de color, es decir, el pase de una casta a otra. La palabra criollo da lugar de nacimiento de la persona y de la raza de sus progenitores, que significa haber nacido en Nueva España de padres españoles o europeos.
Los primeros criollos, por la misma razón de que su posición y su prestigio se basaban en las hazañas realizadas por sus padres en las nuevas tierras conquistadas, estaban orgullosos de su ascendencia hispánica, y como ya lo habían hecho antes los mismos conquistadores, sus descendientes agregaron a las hazañas conquistadoras de sus padres títulos imaginarios de nobleza, afirmando que procedían de familias españolas antiguas, de buenos y viejos cristianos, o lo que es lo mismo, que eran hidalgos, hijos de alguien que tenía abolengo y estima social en sus antecedentes. Para estos primeros criollos, tanto su persona como su posición social y económica descansaban en el prestigio de ser españoles y de ser descendientes de conquistadores. El atuendo masculino del último tercio del siglo XVIII que usaban esos peninsulares y criollos de alta sociedad se componía de casaca decorada a base de galones de tejidos, con hilos de seda o plata, o como llamativos bordados, pantalón, entonces denominado calzón, chaleco bordado, camisa blanca, chorrera, puños con volantes y medias de seda. Utilizaban chiripa, calzoncillos largos, botas de potro, camisas, ponchos, gorros de manga y pañuelos, con los cuales protegían la parte posterior de sus cabellos. Como los zapatos eran muy caros, no era frecuente que la gente del pueblo anduviese descalza. Las comidas predilectas de los criollos de la época eran la sopa de arroz y la de fideos, el asado, el matahambre, el puchero, diversos guisos, las albóndigas, el estofado y los zapatillos rellenos. El locro y las empanadas también formaban parte de los platos más consumidos, al igual que el picadillo que hacía con pasas de uva. Tenían poder económico y consideración social, aunque no tanto como los peninsulares. Parte de la propiedad agraria y el comercio local estaba bajo su control. Se desempeñaban también como abogados, escribanos, médicos y sacerdotes. Su descontento provenía de varias causas, unas añejas y otras de nuevo cuño. Ante todo y desde siempre, los criollos eran españoles de la segunda tierra en que habían nacido. Los cargos más altos de la administración colonial les estaban vendados. Nunca hubo un virrey criollo y tuvieron que luchar mucho para lograrlo. Les estaré explicando sobre los españoles. ¿Cuál era el estilo de vida de los españoles aquí en la época del virreinato? Bueno, el estilo de vida de los españoles era basada a través de política y sobre clases sociales. ¿Cuáles eran las clases sociales que había? Era clase alta, clase media y clase baja. ¿Quiénes eran los que encabezaban la clase alta? Eran los españoles. La media era dirigida por criollos, mestizos e indios. Y la baja era mulatos y negros. Bueno, en la parte de la clase alta dirigida por los españoles era dirigida por dos tipos de españoles. Los que eran los españoles originales nacidos en España y los españoles peninsulares, que eran nacidos aquí en el continente americano. Bueno, ellos estaban en ese estándar porque ellos eran los que estaban más adecuados a dirigir lo que era la política y los beneficios económicos. Bueno, en el tipo de la vestimenta, en el caso de las mujeres utilizaban vestidos sencillos, que eran de manga larga y de falda larga, que eran hechos con tela de lino. Llegaban a cubrir su cabeza con pañoletas o mantillas, y en algunas ocasiones llegaban a utilizar lo que eran matones para cubrir sus hombros. En el caso de los hombres, llegaban a utilizar trajes hechos con telas de algodón, sombreros de paño y algunas botas de cuero de tirón largo. Y en la cuestión de los alimentos, los españoles no estaban muy acostumbrados a lo que era comer puro maíz, frijol, algunos chiles y algunas hierbas. Ellos estaban más acostumbrados a lo que era carnes, algunos variedades de cereales, que eran en este caso que eran trigo y arroz. Y bueno, con la ayuda de los españoles aquí en México, ellos lograron lograron cambiar la dieta aquí en México, ya que con los ingredientes que ellos trajeron, hicieron que los mexicanos, ahora sí nosotros conocidos como mexicanos, logramos crear nuevos platillos, ya que son consideradas como joyas gastronómicas aquí en México.